sea, cuando te vayan a pedir identificación digital, vas a ser capaz de rechazarla y renunciar, por ejemplo, a las redes sociales. Vas a ser capaz de rechazar la propia moneda virtual, porque eso es algo que está, vamos, que está ya cocinado, que en Estados Unidos lo ha metido ya, el FedNow, y os quiero decir, esto es al final como el euro, por ejemplo, cuando lo metieron. Aquí no importaba si el país o los ciudadanos querían o no, ellos lo hacen y lo hacen. Y esto no es que sepamos qué va a ocurrir o no va a ocurrir antes o después, sabemos que va a ocurrir porque está anunciado en la escritura, ¿vale? O sea, yo es por eso por lo que tengo la certeza de que se va a imponer una moneda virtual, que en algunos casos se podrá estar, bueno, en cierto sentido rechazando durante un tiempo o saboteando, yo qué sé, la gente puede estar intercambiando material, alimentos, a través de trueque o aceptando moneda. Sí, bueno, hasta un cierto punto sí, pero es que realmente si el problema ya no va a ser, o sea, te quiero decir, mientras siga el dinero físico en curso, la gente no va a tener problemas, pero el propio comerciante al final, cuando el dinero simplemente ya no sirva a nada, es que ni... Otra cosa es que tú le pagues a lo mejor en plata, o yo que sé, hagas un intercambio de algo que le pueda servir, pero como tal, dinero como tal, cuando ya se deje el curso legal, este dinero físico, esos comerciantes tampoco lo van a aceptar, pero ya simplemente porque es papel, va a ser papel mojado, que no va a servir para nada. Entonces hay que estar también conscientes de que eso va a ocurrir, de que esto va a llegar. ¿Cuándo vaya a llegar? Pues bueno, tal vez, o sea, no podemos poner a lo mejor la fecha. Yo sigo siendo de la idea de que no va a ser algo que vaya a ocurrir como de manera artificial, en el sentido de que ellos realmente fuercen un reseteo, ¿vale? Porque, digamos, el testeo ya lo han hecho con todo esto del COVID, ya han podido, pero no creo que vayan a forzar algo así. Creo que ellos van a aprovechar algún tipo de evento natural o sobrenatural, y yo soy de la idea de que el evento que se va a utilizar para dar ese impulso tanto de la identidad digital, de hecho va a ser el propio arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿vale? De hecho es que me parece que encaja perfectamente dentro de ese contexto, o sea, sería un relato que, o sea, apoyaría muchísimo el relato al final. El decir, ha habido este caos en el mundo, se han producido la desaparición de millones de personas, ya no nos sirve la identificación personal, las cédulas de identidad, los DNIs, individualmente de cada país. Tenemos que hacer un censo mundial para saber quiénes han desaparecido, quiénes no. De hecho, yo creo que lo van a utilizar un poco en eso. O sea, cuando ocurra el arrebatamiento, el propio evento va a ser utilizado como para impulsar la propia identificación digital. Es decir, se han perdido tantas personas, hay tantísimos desaparecidos, y la única manera de que nosotros podamos daros respuesta de si esta persona que no sabes si está en el mundo o no, si ha desaparecido o no, aceptando la identificación digital, vamos a crear esa base de datos y os vamos a poder informar de si estas personas están o no están. Vale, yo creo que van a venderlo por ahí también. Que el tema de la identificación digital se va a utilizar una vez ocurra el arrebatamiento como para decir a la gente aceptar esto, pero luego de ahí va a venir seguido directamente la moneda virtual. Vale, el tema de la marca La Bestia, yo soy de la idea de que esto va a tardar todavía un poquito más, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice también la escritura, que habrá un ángel que antes de que la marca de la bestia sea impuesta avisará a las personas y advertirá a la gente de que si aceptan la marca y adoran a la bestia serán condenadas, ¿vale? Esto es algo que hoy en día no está. Hoy en día no se ha producido ese hecho. Esto lo digo para las personas que están diciendo por ahí que la vacuna, que hay gente que ha cambiado un poquito ya, digamos, el discurso también a lo largo del tiempo, y han llegado a la conclusión de que estaban equivocados anunciando que los jeringazos eran la propia marca de la bestia, ¿vale? Cosa que no puede ser, pero no puede ser, como no puede ser el hecho de que hayamos empezado la gran tribulación ya, porque lo que pone en funcionamiento la gran tribulación, la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel, es el pacto que el anticristo confirma con muchos, cosa que yo veo que mucha gente todavía parece que no reconoce. Y por eso dicen, no, todo esto que ha empezado en 2020, esto es la gran tribulación, ya estamos en la mitad de la gran tribulación. Y se atreven a afirmar, a tirar esas ideas absurdas así por ahí a la ligera, cuando si estuvieras ya en la mitad de la gran tribulación y hubieran pasado 3 años y medio, habría muchas cosas que hubieran tenido que ocurrir. Porque es verdad que la palabra no nos establece los tiempos en cuanto a
cuántos juicios ocurren en la primera parte de la gran tribulación, caída de meteoritos o lo que sea. No se nos establece, no se nos dice. La primera parte de la gran tribulación van a ser hasta las 2 primeras trompetas. Eso no se nos dice. Pero si estuviéramos ya en la mitad, que habría muchas cosas que se habrían tenido que estar cumpliendo, ¿vale? Entonces, o sea, no podemos estar hablando de eso, pero por una sencilla razón. Porque si no tienes un anticristo manifestado, si no tienes a un hombre de perdición, a quien hace ese pacto con muchos, que finalmente va a ser quien acabe imponiendo la marca de la bestia obligatoriamente, si no tienes a esa persona que ha confirmado el pacto, que haya permitido que el pueblo judío restablezca el sacrificio y la ofrenda para después detenerlo a la mitad de la semana, pues no puedes estar hablando de una gran tribulación, no puedes estar hablando, porque lo que marca el inicio de la gran tribulación te lo establece Daniel, y es quien confirma el pacto. Por una semana, a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda y se produce la abominación desoladora. Él se sienta en el templo a la mitad de la semana, ¿vale? O sea, que es que luego la gente, es que es eso, al final luego tiene una escatología tan mala porque mezclan las cosas y resulta que se sienta en el templo, no, lo dicen que eso ya se ha producido al principio de la gran tribulación, supuestamente, cuando empezaron a jacunar, ¿vale?, a la gente, porque ahí se sienta en el templo de Dios, que somos nosotros el templo de Dios. Y luego por eso dicen que tampoco hay tercer templo. O sea, es que, en fin, de verdad, la gente tiene un cacao mental. O sea, yo no sé si es que lo que buscan es eso, ser novedosos, traer unas nuevas revelaciones y un nuevo entendimiento que al final ni ellos mismos entienden, ni ellos mismos acaban siendo, o sea, presentan ideas que se sustenten, ¿no?, con la propia escritura. O sea, no tiene nada que ver que la iglesia sea templo del Espíritu Santo con que vaya a haber un tercer templo, que no es que Dios lo va a permitir, pero no es un templo realmente que vaya a cumplir una función para con Dios, sino que va a ser un templo que va a cumplir una función finalmente para el anticristo. Entonces, es independiente que haya simbólicamente, o sea, que la iglesia sea el templo del Espíritu Santo, a que vaya a haber un tercer templo de Israel donde se vaya a producir la abominación desoladora. Vale, entonces, no podemos estar hablando de que llevamos 3 años de gran tribulación, de que lo que se ha inyectado a las personas sea la marca de la bestia. No se puede decir, porque la bestia exige una adoración. Lo que condena a las almas al final es la adoración. La marca, digamos, es el sello, es el certificado de que te pliegas ante la bestia, de que aceptas formar parte activa de su sistema y lo adoras como Dios, ¿vale? O sea, no puedes estar siendo marcado si no existe ese anticristo. Entonces, yo de verdad no sé cómo la gente puede estar haciendo ese tipo de malinterpretaciones, de manipulaciones de la escritura. Y mi teoría es esa, que la gente llega a estos, o sea, cumple estos errores por ego, por querer estar diciendo, ya estamos en la gran tribulación, yo estoy viviendo la gran tribulación, estoy viviendo el apocalipsis, yo estoy aquí. Pues bueno, a lo mejor si tanto deseas el apocalipsis, a lo mejor se te cumple ese deseo. Si tanto deseas estar dentro de la gran tribulación, tal vez tu deseo sea cumplido más adelante, cuando empiece la gran tribulación, no antes, ¿vale? Entonces hay gente que es así, que que ya llevamos 3 años y medio. Bueno, pues ya me dirás tú dónde llevamos 3 años y medio si no hay un anticristo manifestado. ¿Dónde están los 3 años y medio iniciales? ¿Dónde puede estar siendo impuesta la marca de la bestia? Marca de la bestia. No es la marca y la bestia, es la marca de la bestia, es quien hace. Porque la propia bestia se nos dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre o el número de su nombre. Y hacía que a todos, ¿quién? La bestia. Esto es muy sencillo. Cuando haces un análisis morfológico, sintáctico, tienes que hacer una serie de preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y hacía que a todos. ¿Quién? La bestia. No lo hacía Pepito los Palotes o Bill Gates o... No. ¿Quién hacía que a todos se les pusiera la marca? La bestia. ¿Está la bestia manifestada? No. ¿Se puede hablar de que ha empezado la gran tribulación? No. De ninguna manera, ¿vale? Porque la propia gran tribulación te indica, el propio Jesús te remite a Daniel y Daniel te está indicando que empieza con el anticristo, confirmando ese pacto de paz. Sin embargo, los 42 meses que se nos dice que se les da de autoridad es una autoridad que se le da a Satanás mismo para actuar a través del propio anticristo una vez ha sufrido el atentado y ha sido poseído por el propio Satanás. Son esos 42 meses de absoluta libertad para ejercer su maldad abierta. Una vez que se ha camelado al mundo por 3 años y medio aparentando ser el bueno
y la gente, muchísimos miles, millones de personas acepten marcarse. Es a raíz de eso, o sea, esos 42 meses que nos habla no implica que la gran tribulación sean 42 meses. Está hablando del peor periodo de la gran tribulación. O sea, el momento a partir de la abominación desoladora, así como Jesús hace referencia. Jesús no está haciendo referencia a todo el proceso de la gran tribulación en Mateo 24. Él está hablando de que cuando llega la abominación desoladora y entonces Israel tiene que salir, es el peor momento de todo ese periodo de 7 años. Y por eso, a raíz de contemplar tanto la escritura de Daniel, las palabras de Jesús y Apocalipsis, entendemos que se está refiriendo a la mitad del periodo de la gran tribulación, porque ahí ya se ha hecho cesar el sacrificio y se ha producido la abominación desoladora. Todo tiene una correlación y por eso de ahí te salen 42 meses donde Satanás mismo va a ejercer todo su poder sobre la tierra. Pero el anticristo necesariamente lleva 3 años y medio manifestado antes, porque ha tenido que estar 3 años y medio hasta romper ese pacto. Pues que es muy claro, yo es que de verdad. Y te encuentras un montón de gente, un montón de estudios, de vídeos, tal, muy interesantes a veces y que yo no los puedo llegar a compartir, porque a lo mejor el planteamiento o los conceptos que se transmiten son buenos, pero la base, donde la gente hablando eso, que llevamos ya 3 años de gran tribulación, tal, pues rompes totalmente. Estás faltando a la verdad directamente, ¿no? Porque no estás trazando bien la escatología y ese es el problema. Bueno.